Al realizar una búsqueda de información, ¿te has quedado sin saber qué palabras son buenas para comenzar? Una búsqueda sin definir el tipo de información que necesitamos da lugar a resultados imprecisos y frustrantes. Por ello es muy importante preguntarnos qué tipo de información necesitamos. Para identificar esto, debes saber que existen 3 tipos de información que te serán útiles en un trabajo de investigación. El primero es el que incluye teoría o conceptos, muy útil para comenzar. Cuando ya tenemos un tema de investigación, estos nos permiten conocer sus tipos, etapas, principios, fundamentos o demás conceptos elementales de dicho tema. En este caso, los encontrarás dentro de los libros electrónicos en la biblioteca digital. El segundo tipo de información nos explica cómo el conocimiento teórico fue puesto en práctica, es decir, cómo fue aplicado, lo que conocemos como tecnología. En este caso, lo que buscamos son estudios de caso, prototipos, pruebas y demás similares, además de tesis. Con excepción de estas últimas, la gran mayoría de este tipo de información estará en las revistas científicas. Finalmente, tenemos las obras artísticas y literarias, que no tienen una orientación directamente científica, pero que pueden dar lugar a investigaciones sobre los mismos, además de tener un frecuente uso recreativo. Claro que podemos encontrar otro tipo de información diferente a los aquí expuestos, que carece de relevancia científica y que puedes encontrar desde cualquier buscador. Esta información, sin embargo, no es relevante para una investigación científica. Ahora bien, cuando realices una búsqueda en la biblioteca física o digital, lo primero es preguntarte, ¿busco información conceptual o busco casos aplicados? Si buscas conceptos, aquí hay una estrategia que te recomendamos aplicar. 1. Identifica el área de conocimiento. Cuando te enfrentes a planteamientos específicos como cuál es la clasificación de los triángulos o los pasos del proceso administrativo, ubica primero el término general. En algunos casos, deberás incluso retroceder un poco a un tema mucho más amplio para encontrar buenos resultados. Por ejemplo, el caso de la clasificación de los triángulos, el tema central es triángulos, pero es muy poco probable que encuentres un libro que hable particularmente de los triángulos. Pero como los triángulos son figuras geométricas, es más probable que encuentres libros de geometría, y justamente que ellos hablen de los triángulos y su clasificación. 2. Realiza una búsqueda. Ahora sí, ya que conoces el término general, comienza una búsqueda y como has visto anteriormente, es muy probable que la información que necesitas se encuentre en libros, por lo que ahora deberás filtrar los resultados por libro o libros electrónicos. Puedes ver más detalles en nuestro video Búsquedas eficientes. 3. Selecciona. Ahora debes filtrar la información que te sea útil para tu trabajo. Claro que puedes optimizar este proceso mediante una búsqueda avanzada. Te recomiendo revisar nuestro video sobre este tema para saber cómo filtrar resultados como un profesional. Si por el contrario, lo que buscas son casos de conocimiento aplicado, deberás enfocar tu búsqueda en revistas científicas. Para eso un video especial preparado que podrás ver más adelante. Mientras tanto, puedes practicar a redefinir los términos de búsqueda que debes usar para optimizar tus resultados.